Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición 2020 de nuestras jornadas de Ciencias Económicas de nuestra Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Mi nombre es Marcelo Pieralisi, soy el profesor titular a cargo de la Cátedra de Auditoría y vamos a tener en esta ocasión la posibilidad de charlar un rato sobre la guía de aplicación de normas de auditoría frente a los efectos del COVID. Este es un conjunto de guías que emitió y está emitiendo la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas para acompañar a la matrícula en la aplicación de normas de contabilidad y normas de auditoría frente a los efectos de la pandemia de COVID que estamos atravesando. En oportunidad justamente de la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, aquel 11 de marzo, la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas creó una comisión al efecto de trabajar en tiempo y forma para poder acompañar a los profesionales frente a este contexto que no nos era usual y que iba a aportar determinados matices a la hora de aplicar las normas de contabilidad y auditoría. Esta comisión consultiva en temas de contabilidad y auditoría ha emitido a la fecha 3 guías para acompañar a la matrícula en esta aplicación y se está a la espera de la emisión de una cuarta parte que vamos a comprender en conjunto. Para entender un poquito la cronología de estas guías que emitió la Federación a través de su comisión consultiva en temas de contabilidad y auditoría, para ordenarnos en el tiempo, vamos a decir que en abril 2020, es decir, a pocos días de declarada la pandemia por el COVID-19, se emite una primer guía de aplicación para acompañar a todos aquellos contadores que estuvieran transitando o que estuvieran por empezar o quizás en algunos casos por terminar el proceso de trabajo de auditoría en los estados contables con cierre al 31 de diciembre del 2019. También el contenido de esta primera guía iba a ser de utilidad para los cierres al 31 de enero y al 29 de febrero del 2020, salvo que para estos dos cierres teníamos quizás un poco más de elementos y teníamos que, en el trabajo de auditoría referido a ellos, evaluar los hechos que se iban suscitando con el transcurso del tiempo, dado que esto es un tema muy dinámico, donde es un minuto a minuto a la hora de evaluar los hechos posteriores a la fecha de cierre de los estados contables. Avanzado el mes de abril, aparece un segundo cuerpo, una segunda emisión de esta guía, donde se empieza a trabajar ya con cierres posteriores a la declaración de pandemia, siendo este 11 de marzo del 2020, fecha de declaración de pandemia, un punto de inflexión a la hora de considerar los hechos económicos y su impacto en los estados contables. Hace pocos días, durante el transcurso del mes de julio del 2020, se adelantó una de las partes que iba a constituir la tercer parte programada, que era toda aquella orientación en la aplicación de guías de auditoría para entes de menor complejidad, en tanto y en cuanto aplicasen para la elaboración y presentación de sus estados contables las normas emitidas por la Federación. Y esperamos próximamente estar emitiendo, agosto-septiembre, a través de la Comisión Consultiva de Temas de Contabilidad y Auditoría, lo que originalmente iba a ser la tercer parte, y ahora sería como una tercer parte o una cuarta publicación, donde obviamente se van a incluir los cierres vinculados no solo con las normas de los entes, no solo vinculados con las normas emitidas por Federación, sino también por aquellos entes que rigen por las normas internacionales de información financiera NIF. Este es un poco para ubicarlos en la recta del tiempo, cuál fue y cuál va a ser o va a completar esta cronología de guías que, como les anticipaba en la primera parte, viene a acompañar al auditor de estados contables o al encargado de revisión de periodos intermedios en un hacer
que tiene matices completamente distintos, inusuales y no conocidos a la hora de poder llevar a cabo sus procedimientos en un contexto de aislamiento como consecuencia de la declaración de pandemia por COVID-19. Si nos abocamos muy poquito a la norma de contabilidad, pues no deja de ser nuestro parámetro a la hora de hacer nuestro trabajo de auditoría y aplicar nuestra norma de auditoría. En el esquema de contabilidad hay dos temas fundamentales que tenemos que abordar y que van a tener su consecuente impacto en el trabajo del auditor. Con lo cual, en lo que a la norma de contabilidad se refiere, vamos a ver cuáles fueron o cuáles son algunos de los efectos que el COVID-19 va a tener sobre el ejercicio profesional del contador. Lo primero que debemos diferenciar es el tema de los hechos ocurridos entre la fecha de cierre del ejercicio o periodo que estamos auditando o revisando y la fecha en que se autoriza la publicación de los estados contables, ya sea de cierre de ejercicio o de periodo intermedio respectivamente. Estos hechos, comprendidos entre el periodo de cierre la fecha de cierre de ejercicio y la fecha de autorización de publicación, los podemos clasificar en dos grandes grupos según establecen las normas y dicen que son hechos que vienen a ratificar situaciones existentes a la fecha de cierre y que por ende requieren ajuste o también llamado por la norma internacional eventos tipo 1, o la otra clasificación sería los hechos nuevos que parados a la fecha de cierre no teníamos indicio de que podían ocurrir y entonces estos solo deben ser informados en la información complementaria, pero no requieren o no implican un ajuste a los estados contables que se están emitiendo, también clasificado por la norma internacional como eventos tipo 2. Otro de los temas a nivel contable que tenemos que tener muy presente en esto es el efecto que el COVID pudo tener en la evaluación que hacen los administradores y los auditores, por ende, de la hipótesis de empresa en marcha. Es decir, cada vez que una empresa tenga que preparar sus estados contables, los administradores deberán evaluar si la entidad está en condiciones de seguir funcionando y continuará haciéndolo en un futuro predecible, entendiendo por tal los próximos 12 meses contados de la fecha de cierre de ejercicio. Y aquí hay dos ámbitos muy importantes que tenemos que analizar cuando analizamos la hipótesis de empresa en marcha, que es la intención del empresariado de continuar con la empresa en marcha y la factibilidad de que esto continúe así. Puede haber intención de continuar, pero no puede haber factibilidad, o puede haber factibilidad de continuar y sin embargo el empresariado no tener la intención de hacerlo. Con lo cual son dos ámbitos muy importantes a la hora de evaluar. Ya yendo sí a la norma de auditoría, acá el desafío es auditar estados contables en tiempos de volatilidad e incertidumbre sin afectar la calidad del trabajo del auditor. ¿Cuáles son los principales interrogantes que como auditor nos vamos a hacer cuando tengamos que hacer un encargo de aseguramiento en este contexto? Primero, vamos a preguntarnos, dice, ¿qué debo considerar este contador que va a llevar a cabo una auditoría o una revisión de estados contables en un contexto de aislamiento? Va a tener que tener en cuenta el impacto actual que va a tener en el aislamiento y las medidas que se adopten en consecuencia y el impacto potencial a lo largo de la historia de la empresa o del periodo que continúe la empresa. Pero así también va a tener que tener en cuenta el otro ámbito, que es cómo va a afectar el normal desarrollo de su trabajo profesional, cómo va a afectar la ejecución de su trabajo. Otro interrogante que se podría hacer el auditor es qué impactos podría implicar la pandemia y las medidas que se tomen en los negocios de la entidad. Evidentemente, según sea de qué se trate la entidad, puede ser un impacto menor, puede ser un impacto negativo, pero sin incertidumbre significativa, puede ser un impacto altamente negativo o impacto completamente negativo a punto tal de dejar quizás fuera de juego la empresa que estoy auditando o estoy revisando. Otro interrogante podría ser ¿cómo debería responder el contador a cada uno de los escenarios que se van presentando? Y ahí tenemos en cuenta no solo la nota sobre los hechos posteriores o no hechos nuevos que debemos colocar según sea la clasificación de los hechos, sino también que esto sea en forma adecuada. Y también la base de preparación de los estados contables. ¿Qué impactos podría implicar la pandemia y las medidas que se adopten
y que se hayan tomado en la ejecución del trabajo del contador. Ahí tenemos una amplia variedad de impactos y para eso estas guías prevén cuadros con problemáticas que se pueden presentar y las recomendaciones que se le podrían dar. Y otro objetivo que no debe perder de vista y que lo dijimos es la calidad del trabajo de auditoría, que no se podría haber afectado por el trabajo en estas condiciones. Y por último, un interrogante general es cómo puede afectar al informe de auditoría, y ahí deberemos evaluar si va a ser una opinión con salvedades, una opinión limpia con párrafo de énfasis, una abstención, y para eso vamos a acompañar la siguiente presentación. Puede que este contexto de aislamiento pueda producirnos limitaciones al trabajo con su consecuente impacto en el informe. Entonces, como auditores deberemos preguntarnos, ¿la pandemia implicó limitaciones al trabajo del auditor? Si no lo hizo, claramente nuestro informe va a tener una opinión limpia y no va a tener ninguna modificación. Ahora, si tuvimos limitaciones al trabajo, deberemos preguntarnos si esas limitaciones son significativas, no generalizadas, en cuyo caso el informe del auditor solo va a tener una salvedad o una opinión modificada. Ahora, si las limitaciones fueron significativas y generalizadas, esto puede conducirnos a una abstención. Ahora, este contexto no solamente puede producir limitaciones en el trabajo del auditor, sino que también puede producir apartamiento a normas o problemas en el cumplimiento con las normas de contabilidad, en cuyo caso la pregunta ahora será: ¿la pandemia tuvo efectos negativos sobre las operaciones del ente? Si los tuvo pero no son de significación, esto no va a modificar la opinión del auditor. Ahora, si los tuvo y estos son significativos, vamos a tener que clasificar el grado de significación que tuvo, y como consecuencia de eso podemos preguntarnos si se nos pueden presentar las siguientes situaciones: que haya tenido efectos y estos hayan sido significativos, sin embargo no ha puesto en duda que la empresa va a continuar como una empresa en marcha. En ese caso me deberé preguntar si la empresa colocó o presentó una nota en la que hacía referencia al impacto que tuvo el COVID o que puede tener en su negocio. Si esta nota está, el informe va a ser limpio con un párrafo de énfasis que va a ser opcional en función a si el auditor quiere o no quiere alertar algo. Y si no puso una nota, nuestro informe será un informe con salvedad por exposición, debido a que estaría faltando en la presentación una nota muy importante, como es la nota de hechos posteriores o hechos nuevos según corresponda. Si tuvo impacto y fueron significativos a punto tal de que surge duda de si la empresa va a continuar como empresa en marcha, nos debemos preguntar si hay una nota que hace referencia a la evaluación de la hipótesis y las consecuencias sobre la hipótesis de empresa en marcha. Y si esta nota está, nuestro informe va a ser favorable con párrafo de énfasis obligatorio, ya no opcional como en el caso anterior. Y si esta nota no está, va a ser un informe con salvedad por exposición. Ahora, si ha tenido impacto significativo y esto ha sido tan significativo que ha dejado a la empresa fuera de juego, nos deberemos cuestionar sobre la base de preparación de los estados contables y si esta base ha sido adecuada. Si la base en que la sociedad o la empresa ha presentado estados contables ha sido adecuada, nuestro informe será favorable con un párrafo de énfasis, y si no ha sido adecuada, evidentemente va a ser adversa. Y aquí, en este caso particular, hay que profundizar un poquito más justamente porque si nos paramos en la norma internacional, hay normas al respecto que están expresamente tratadas, y en la norma local hay una norma que no estaría tan expresamente tratada, con lo cual aquí hay que darle una vueltita más de rosca. Y después se nos puede presentar el caso de múltiples incertidumbres, donde claramente en nuestro informe va a ser una abstención. Para el tema de la ejecución del trabajo del auditor, como decía, hay un cuadro que hace referencia a problemáticas operativas y sugerencias a la hora de cómo enfrentar ese procedimiento o esa limitación por parte del contador, que se presenta en un cuadro comparativo que responde al siguiente formato. Aquí, en honor al tiempo, hemos traído solo un ejemplo, pero hay más de 18 situaciones tratadas en la primera parte, otra cantidad parecida en la segunda parte y un cuadro parecido en la tercera emisión para los entes de menor complejidad.
donde se plantea qué problemática se le puede presentar al auditor en la ejecución del trabajo y qué se sugiere o cuál sería la alternativa para poder cumplir con el procedimiento en este contexto de aislamiento. Por ejemplo, si tuviéramos una auditoría en curso, dice restricciones en los procesos de pedido de confirmación. Hay restricciones tanto en el envío como en la recepción de respuesta. ¿Qué podemos aceptar como auditores frente a esto, siendo este procedimiento de fundamental importancia? Habrá que incrementar los desvíos o implementar desvíos o recepción de respuesta vía email directo a el auditor con la correspondiente ratificación de legitimidad de la dirección de mail de donde viene o de donde tuvo origen esa respuesta, respuestas directas al auditor, ratificación posterior con respuesta física cuando se levante el aislamiento. Observar, por ejemplo, en el caso de banco, cada cuenta bancaria, cada préstamo, cada inversión mediante el ingreso a los servicios web de los distintos bancos a través de los responsables de las compañías, etc. Lo importante de esto no es el punto, sino presentar la metodología en la que están consideradas todas estas problemáticas operativas que se le pueden presentar al auditor en su ejecución y las posibles sugerencias para tener en cuenta. Luego, como decíamos, teníamos una segunda parte donde vienen o trata todos aquellos cierres que son anuales o intermedios, pero posteriores a la declaración de pandemia, donde la declaración de pandemia o todos los efectos que produce aislamiento ya son considerados hechos posteriores y no así como los cierres al 31 de diciembre del 2019, donde estos hechos fueron considerados como hechos nuevos y lo que teníamos que incluir en los estados contables era una nota en la presentación. Y la tercera parte era publicada ya en el mes de julio, eran estas orientaciones relativas a los efectos del COVID para entidades menos complejas que aplican normas de contabilidad y auditoría desarrolladas por Federación. Muchas gracias. La idea era presentar un poquito cómo estamos respecto a esta guía de aplicación y tener muy presente que para todos aquellos cierres que fueron anterior a la declaración de pandemia, todos los efectos económicos que podrían producirse como consecuencia de la misma eran hechos tipo 2, con lo cual debían ser informados cuantificadamente en nota de los estados contables. Y después, todos los ejercicios o periodos cerrados con fecha posterior a la declaración de pandemia, todos los efectos económicos que produce el hecho de la pandemia son considerados hechos posteriores, con lo cual debo registrar los ajustes que esto corresponden. Esperando haber sido de utilidad en el compartir como miembro de la Comisión Consultiva de Contabilidad y Auditoría de Federación estas guías que estamos elaborando, me despido de ustedes y les agradezco por la atención. Muchísimas gracias.